Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida a esta cuarta y última sesión de la unidad 4 del módulo 5 de la maestría en sociedades sustentables. Como ya saben, en la unidad 4 nos hemos centrado en las diferentes formas de egreso de la maestría y sobre todo también en diferentes formatos en las que transmitir a la sociedad y a la comunidad académica los resultados y las contribuciones de nuestras propias investigaciones. Ya tuvimos una sesión sobre sistematización, hemos tenido una sesión sobre tesis y ahora pues vamos a tener al doctor Gabino Naval Bernal, colega de nuestra institución hermana, la Universidad Autónoma del Estado de México, que se va a centrar en lo que tiene que ver con los artículos científicos y en los procesos de, dijéramos, de publicación en revistas académicas, ¿no? Para quienes no tengan la suerte de conocerlo, pues Gabino, amigo y colega, es profesor de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAM. Tiene perfil deseable PRODE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación tienen que ver con el uso y manejo de los recursos naturales de alta montaña y la agrodiversidad de cultivos tradicionales en agricultura también de alta montaña, ¿no? Después, los sitios que trabaja o donde centra su investigación son áreas naturales protegidas y agrodiversidad campesina en la zona norte del Estado de México. Él es ingeniero agrónomo fitotecnista, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. También realizó sus estudios de posgrado en el Wayne College de la Universidad de Londres y hizo su estudio de doctorado en la Escuela de Estudios de Desarrollo de la Universidad de East Anglia. No sé si lo pronuncio bien ahí, pero bueno, ya veremos. Desde el punto de vista de lo que estamos trabajando ahora o lo que vamos a trabajar hoy, pues él ha participado en publicaciones como el proceso de extracción y comercialización del musgo, que tiene mucho que ver también con el bosque de alta montaña, ¿no? Publicado en Ciencia Ergosum, que es una revista de alto impacto que tiene que ver con la UAM también, y tiene publicaciones en tanto libros, tanto en inglés como en castellano. Tiene su perfil en ORCID por si quieren conocer más profundamente el tipo de trabajos que ha hecho. De hecho, yo tuve la suerte de conocerlo cuando hice mi primer postdoc en el ICAR, porque él era director del Instituto de Investigaciones de allí, del ICAR, y actualmente pues va a ayudarnos con este tema y también es el director o el editor, no me acuerdo cuál de los dos, tú me corregirás, de la revista Enfoque Rural, que es una revista de reciente creación que el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales ha lanzado para que la comunidad académica pues podamos tener precisamente debates y discusiones en torno a lo que está ocurriendo en el campo, tanto en México como en otros países latinoamericanos e incluso el resto del mundo. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestro amigo y colega aquí, a Gabino, y cuando quieras ya puedes compartir tu presentación. Perfecto, Nacho, muchas gracias. Para mí es un gusto poder aceptar esta invitación en términos de que pues ya tiene rato que nos conocemos Nacho y yo. Y cuando me invitó a dar esta presentación, realmente no sé por qué lo hizo Nacho, yo creo que no tenía otra opción. Y pero básicamente la experiencia que yo les quiero mostrar en este sentido es un poco hablar de la publicación, no precisamente de artículos científicos, sino en general de productos de investigación, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver más adelante y dentro de estas opciones que tenemos para publicar. Entonces, básicamente, se divide en tres partes la presentación que les voy a mostrar, ¿no? Básicamente la primera parte es por qué tenemos que publicar y no quiero entrar en debates de si tenemos que publicar en revistas así de alto impacto o en revistas
de bajo impacto, ¿no? O sea, eso es parte de por qué quieres publicar. Si tú tienes que decidir, digamos, el producto a donde, o sea, más bien tú tienes que decidir al recurso donde tú vas a difundir tus resultados. Luego hablaremos de algunas características más o menos de lo que tiene que componer un artículo científico o una publicación científica. Y por último les estaría hablando un poco de la revista de Enfoque Rural, que es una revista nueva, ¿no? De reciente creación por parte de nuestro instituto y les daré un poco el origen y las razones por las que se hizo este proyecto, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues me encontré con esta frase, ¿no? Que la dijo Mark Twain, en términos de que no tenía tiempo para escribir una carta corta, así que entonces escribí una carta larga. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto es muy sencillo. A veces tenemos esos pretextos de no publicar. Para nosotros los latinos es bien fácil, ¿no? Es bien fácil decidir que no nos da tiempo de escribir porque tenemos que atender a la novia o el novio, tenemos que atender a la familia. En fin, podemos decir un montón de justificaciones para no escribir, ¿no? Entonces a veces decimos, no, pues no podemos escribir una carta corta. Bueno, entonces escribe una carta larga, así te vas a llevar más tiempo, pero digamos de alguna manera va a ser más interesante quizás lo que tú escribas, ¿no? Entonces en este sentido va este detalle. Entonces, ¿por qué publicar? Conocer la estructura de artículos científicos y conocer el proceso editorial que más o menos nosotros manejamos en la revista de Enfoque Rural, que es en estos tres aspectos son los en los que voy a centrar mi plática. Yo espero que al final salgan con ustedes con ese ánimo, con ese entusiasmo de escribir, digamos, un producto de investigación, ¿no? Entonces, iniciaría con la parte de por qué publicar en el sentido de qué es necesario. Es necesario porque finalmente, si bien antes, yo me acuerdo que hace muchos años en que obtuve el primer grado de la profesión, ¿no? Siempre mi meta final era tener la tesis ya concluida y escrita, ¿no? Si no, no me podía considerar yo como un egresado de ingeniería agrícola o ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces, en ese entonces, lo máximo que nosotros podíamos aspirar era precisamente publicar nuestra tesis, ¿no? Pero algunos colegas me decían, tu tesis se va a quedar en la biblioteca, ¿no? No sabemos si alguien va a ir a leerla. Bueno, estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Donde el internet estaba muy limitado, creo que ni había internet, ¿no? Pero el asunto es que hoy en día no tanto es la tesis lo que ustedes tienen que publicar, sino más bien los productos que se generen de esa tesis, ese proceso de investigación que ustedes han tenido, que ustedes han tenido en este proceso de formación, ¿no? Y primero como maestros o futuros maestros en ciencias, creo que una prioridad para ustedes pues, básicamente es que den a conocer precisamente lo que ustedes hicieron en ese proceso de formación y de investigación que ustedes están a punto de concluir. Entonces, entonces, precisamente para esto es que ustedes deben de interesarse en publicar, ¿no? Una, porque se van a quitar de ese vicio o de ese mal vicio que tenemos los latinos de que hacemos la investigación y era mucho lo que nos criticaban los colegas europeos, ¿no? Tenemos mucho la idea de que acabamos la tesis, acabamos el proceso de investigación y pensamos que por eso es que ya somos maestros en ciencias, ¿no? Entonces el proceso sigue más allá de acabar todo ese proceso de investigación, es precisamente con la publicación con que ustedes pueden concluir, digamos, ese proceso de formación que ustedes están pasando. Entonces, un aspecto que ustedes pueden considerar es que hay que divulgar sus resultados, ¿no? Porque finalmente ustedes han hecho una investigación y han obtenido información, información primaria, información original, ¿no? Y que sobre todo que ese trabajo que ustedes han hecho pues debe de ser publicado, ¿no?
con estrictos criterios que establecen revistas científicas, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos detalles importantes, ¿no? En este proceso de publicación. Entonces, básicamente, si muchos de ustedes dicen, yo ya acabé la maestría y con eso concluyo este proceso, si se van a dedicar a la investigación como tal, pues básicamente apenas inicia su proceso de investigación, ¿eh? O sea, deben de estar conscientes de que este debe de ser un ejercicio importante para poder hacerse el hábito de publicar los resultados que ustedes tengan, ¿no? Entonces, no nada más en ese sentido, sino también en el sentido de que los resultados que ustedes encuentren en ese proceso de investigación que ustedes han llevado a cabo, permita también ser experiencia para otros investigadores, ¿no? O sea, cuando Nacho me dice es que la maestría es en sociedades sustentables, ¿no? A lo mejor yo manejo la sustentabilidad desde otros aspectos, ¿no? Desde los recursos naturales, pero el hecho de que yo me entere que la maestría en sociedades sustentables puede ser interesante para mi investigación, eso lo voy a saber siempre y cuando lea algo de ustedes, ¿no? Ese es el proceso, ese es el fin de que ustedes se interesen por publicar, ¿no? Que otros investigadores se interesen en este tema tan importante de sustentabilidad y que además pues, tengan disponible esa información. ¿Y esa información cómo va a estar disponible? Publicando, ¿sí? Hoy en día, como les digo, hoy en día las tesis incluso ya son electrónicas y todo eso, pero básicamente en términos de investigación se le va a dar mucho más peso o va a tener mucho más argumentos, mucho más sólidos mi investigación si yo leo artículos científicos, si yo leo publicaciones científicas. La tesis es importante, claro está, pero es más difícil leerla, creo yo. O sea, hay en el repositorio de la Universidad de la Autónoma acá del Estado de México toda una gran cantidad de tesis, como no tienen ni idea. Pero básicamente a nosotros lo que más nos interesa es leer productos académicos desde el punto de vista de artículos, reseñas, notas, ensayos, etcétera, etcétera, porque digamos, hay un poco más de discusión del conocimiento y se está actualizando mucho más rápido o mucho más dinámico hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de buscar, no? O sea, ¿qué es lo que ustedes determinan en buscar la publicación? Primero que pues su interés se funge en el sentido de que en el sentido de que ustedes siempre van a buscar que sea aceptado su trabajo, ¿no? Entonces esa es la meta que nosotros tenemos. Yo me imagino que son gente joven y entusiasta y a veces eso puede causar un poco de desaliento cuando nosotros no tenemos mucha esa experiencia de publicar y enviamos un documento y nos lo rechaza, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que el hecho de que yo pensaba que me rechazaran un manuscrito implicaba que estaba mal, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, eso implica que al contrario, esa revisión que te hacen en tu artículo científico o en tu producto, ¿no? Eso hace que fortalezcas, digamos, la visión que tú tenías del producto científico. Entonces, a veces algunos tips que te pueden dar en tus asesores o investigadores con quien te vincules, por ejemplo, muchas veces dicen, tú mándalo tu manuscrito a un journal súper estricto, con factor de impacto lo más alto que tú tengas, y que una vez hechas esas revisiones y te lo rechazan, esas revisiones las tomas en cuenta y a lo mejor después lo mandas a un journal un poco más, con menor impacto, ¿no? Y entonces es más fácil de que se te publique, ¿no? Pero el asunto aquí primero es que hay que tener el manuscrito, o sea, eso es lo primordial. Y el segundo es que siempre hay que pensar de una manera positiva. El hecho que no nos acepten un manuscrito no quiere decir que esté mal, sino que se puede corregir o se puede reestructurar de tal manera que se acepte. Ojo,
tengan cuidado porque normalmente el rechazo debe ser en el sentido de que no es que se haya llevado mal un proceso de investigación, ¿no? Porque sí se dan esos casos en que a veces hacemos un proceso de investigación o un diseño de investigación bastante deficiente, sin argumentos que difícilmente se va a publicar el trabajo, ¿no? Pero si nosotros estamos conscientes de que el diseño, el proceso y los resultados son interesantes, simple y sencillamente es buscar, digamos, qué opciones o qué reestructuración podemos hacerlo en ese trabajo, ¿no? Obviamente que si nosotros buscamos que nuestro manuscrito sea aceptado, obviamente pues, eso va a implicar que sea publicado. Y el hecho de que sea publicado, obviamente nos va a dar un cierto reconocimiento. Estoy hablando de un reconocimiento meramente profesional y científico, realmente de un aporte al conocimiento y donde realmente hay una discusión del conocimiento, ¿no? No un reconocimiento porque me caes bien. Y obviamente lo más importante hoy en día es que el publicar, el tener publicaciones interesantes donde abordemos un conocimiento innovador, un conocimiento interesante, acorde a las necesidades que esté pasando la sociedad hoy en día, pues obviamente nos va a facilitar incluso a veces tener, digamos, fondos para hacer o continuar nuestra investigación, ¿no? Entonces, eso es lo importante que hay que tener en cuenta del por qué hay que publicar. No es que su profesor o su asesor o Nacho los obligue a publicar, sino que es simplemente que el publicar nos puede dar opciones incluso de un desarrollo profesional. Obviamente que la universidad pues, no, le va a convenir tener una publicación científica en sus campus, porque obviamente a nosotros como profesores de la universidad, ¿no? Pues obviamente nos evalúan, ¿no? Los estímulos, si lo vemos ya desde el punto de vista materialista, económico y demás, pues finalmente tenemos que comer, ¿no? A nosotros nos evalúan precisamente por los productos de investigación que son docencia y, digamos, los productos de manuscritos o lo que hagamos en relación a, digamos, investigación. Y obviamente pues, que los manuscritos, pues el hecho de tenerlos, ¿no? El hecho de tenerlos quiere decir que va a ser citado por otros autores y que nos van a reconocer. Ese es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento no es que nos echen flores, el reconocimiento es que alguien lea tu trabajo, ¿sí? Y siempre va a ser un poco más atractivo leer un trabajo desde un punto de vista de un artículo que de una tesis, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista, ¿eh? No quiero decir que no se lean las tesis, sino al contrario, también pueden ser útiles. Entonces, finalmente vivimos en que las universidades, pues obviamente, van a tener que aportar, que apoyarte más que aportar, apoyarte en el sentido de que si tú publicas ahorita un producto, pues tú vas a decir que eres estudiante de la UAM Lerma, ¿no? Y eso ya va a implicar que la universidad también, sobre todo las universidades públicas, ¿no? Que ya también haya un reconocimiento y una visibilidad de la universidad. Antes era difícil, ¿no? Porque eran, digamos, otros medios de comunicación. Hoy en día con estas herramientas digitales, pues es mucho más fácil. Y aquí, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, por ejemplo, en este proceso de hacer esta presentación, se me ocurrió nada más una búsqueda, por ejemplo, en Redalic, ¿no? Que es un sistema de información científica de América Latina e Iberoamérica, ¿no? Donde no necesariamente, digamos, hay digamos, no se compara con un nivel del Sevier o de editores europeos, ¿no? Pero que sí tiene una relevancia en términos de difundir el conocimiento a través de publicaciones. Entonces, se dan cuenta, si ven la pantalla, aquí lo que se muestra es que le di buscar Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Y vean, hay 7,910 artículos, ¿no? No le di un tema en especial, ¿no? Sino que fue general en torno a lo que se podía
buscar. Entonces, imagínense, ¿no? Hay 8,000, entonces, vean, en el 2018 se publicaron 595 publicaciones, en el 2017 564. Entonces, eso abre, digamos, la posibilidad de que ustedes sean leídos. Entonces pueden decir, bueno, la UAM Metropolitana, si ustedes le dan la UAM Metropolitana al campus Lerma, ¿no? Vamos a encontrar que una cosa que me llamó la atención es que dije, pues, que hay muy poquitos artículos, hay cerca de 11 artículos, ¿no? Y de diferentes materias, ¿no? Eso es normal porque finalmente es un campus reciente, no es un campus como la UAM Iztapalapa. Si ahorita buscáramos UAM Iztapalapa, que fue creada en 1974, pues hay arriba de 2,000 artículos de la UAM Iztapalapa, ¿no? O la UAM Xochimilco. Entonces creo que esto es normal en términos del campus Lerma, que se van a encontrar 11 artículos, pero pues fue fundada en 2009 o 2010 más o menos, ¿no? Entonces, 10 años creo que no es ningún problema, porque además hay un proceso de formación, hay un proceso de formar líneas, etcétera, etcétera. Pero básicamente este ejemplo era que si ustedes no publican, pues la universidad tampoco va a estar visible. Y esto nada más es un ejemplo de Redalyc, ¿no? Podemos buscar otras bases de datos en el Google Scholar o qué sé yo. Entonces, con estas herramientas prácticamente estamos hablando de que es la visibilidad que va a tener su universidad. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan en mente de que finalmente están retribuyendo algo a la casa de estudios que los está formando, ¿no? Y no en un sentido romántico, ¿eh? Eso que quede claro, no es así que nos tengamos que tatuar el logo de la UAM Lerma, sino que simple y sencillamente creo que también es un reconocimiento no solo hacia nosotros, sino un reconocimiento también a las universidades que incluso hoy en día con tantas limitaciones presupuestarias, pues al menos hay que retribuirles de esa manera, digamos, la inversión que tuvimos ahí, ¿no? Entonces, es una evaluación de profesores, de investigadores, ¿no? Nos vamos a regir por indicadores, ¿no? Obviamente que eso no lo podemos evitar, ¿no? Y el hacer visible a la universidad, aparte de esa generación de conocimiento, pues estamos respondiendo también a políticas gubernamentales, ¿eh? O sea, seamos honestos, o sea, hay políticas de PRODEP, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública, donde tenemos que tener cuerpos académicos consolidados, ¿no? Si su posgrado de sociedades sustentables está en el padrón de CONACYT, pues a fuerzas CONACYT nos va a pedir que seamos SNIS, que tengamos consolidados, que pertenezcamos al PRODEP, o sea, al programa de perfil de la SEP. Si es que queremos ser parte de ese posgrado, ¿no? O sea, y ningún profesor me lo va a poder negar, porque finalmente el profesor que no tenga SNI o que no tenga académico o que no tenga perfil PRODE, difícilmente va a poder participar en un proceso de formar investigadores a nivel de posgrado. A nivel de licenciatura es diferente, ¿no? Pero básicamente, aun cuando tenemos estas evaluaciones, pues no es tampoco determinante el que publiquemos o no en cierta revista. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, que yo me encontré era si por ejemplo, Polis, que es una revista sudamericana que me llamó la atención, ¿no? En términos de manejar estas cuestiones de sociedades sustentables, pues si ustedes ven su perfil de la revista, pues no tiene unos índices importantes como el JCR, que es creo que es lo máximo que tú puedes. Si tu revista pertenece al JCR, al Journal Citation Report o algo así se llama, pues básicamente te va a dar más caché. Yo estoy un poco en contra de eso. Por ejemplo, esta revista Polis tiene un factor de impacto muy bajo, es a nivel de acá, ¿no? No tiene indecisiones importantes, entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este Polis hay una publicación de Enrique Leff, ¿no? Si ustedes han oído hablar de él, Enrique Leff es una eminencia en cuestión
cultural, conocimiento campesino, etcétera, o una cosa así, ¿no? Entonces, a veces los expertos no necesariamente están publicando en las revistas más nice, ¿eh? O sea, también podemos encontrar revistas bastante interesantes, ¿no? Como esta de cuadernos geográficos, ¿no? Que es española, ¿no? Y que a lo mejor no está en una editorial importante. Sin embargo, ya el hecho que esté en Europa, que esté compartiendo conocimiento a nivel mundial y sobre todo ahora con toda esta cuestión digital, ¿no? Que vamos a ver más adelante, pues eso te facilita más el intercambio de conocimiento. Entonces, ok, estamos hablando de tener un perfil reconocible, tenemos que hablar de un SNI, no sé su situación laboral en que ustedes estén, pero finalmente si son profesores de alguna universidad, pues obviamente van a tener que, tener que publicar para pertenecer o para fortalecer a la universidad que los contrate o que ya estén contratados. Si van a trabajar en una ONG, obviamente también tienen que publicar, igual en gobierno, aunque a veces se digan que gobierno no tiene nada que ver con las publicaciones, pues yo digo que sí, ¿no? Obviamente que la publicación a lo mejor va a ser más de difusión que de investigación. En fin, entonces son las opciones que ustedes están teniendo. O sea, ustedes no pueden, ahorita en estos momentos no tienen ninguna excusa para no publicar. O sea, yo me acuerdo que incluso decías que hay que publicar en el JCR. Le digo, bueno, pero pues es que en el JCR puros journals en inglés, ¿no? Y yo no sé inglés, ¿no? Entonces, dijeron, pues, ¿qué crees? Ya hay JCR en español, ¿no? Y están publicando publicaciones en español, ¿no? Entonces no hay excusa, ¿no? Eso es lo más... Antes teníamos excusa porque además todo era impreso, ¿no? Yo me acuerdo, mi tesis quedó impresa en máquina de escribir manual, ¿no? Pero hoy en día, estas cuestiones del conocimiento tienen una dinámica impresionante que nos tiene que ayudar precisamente a motivarnos a publicar. Entonces, entonces, ¿por qué debemos de publicar? Simple y sencillamente en el sentido de que tenemos que contribuir al desarrollo de la sociedad, ¿no? Tenemos que acortar tiempos en términos de, incluso de conocer otras experiencias de investigación. Hoy en día no nada más es, a lo mejor nos podemos llevar mucho tiempo en una investigación, pero si yo leo sus trabajos, a lo mejor me van a facilitar mucho las cosas. Entonces, básicamente es compartir ese conocimiento científico que ustedes están generando, ¿no? En un menor tiempo posible y precisamente en ese sentido también tienen que buscar, digamos, las revistas a donde van a ustedes a publicar. Entonces, ¿dónde publicar? Pues básicamente hay revistas científicas que son arbitradas, que son indexadas, que tenemos o que estamos leyendo ahorita, ¿no? O sea, en este programa de posgrado en el que ustedes están, y yo creo que todos, la exigencia de lectura es impresionante, ¿no? Y no nada más es leer lo más actual, sino leer desde libros, folletos, todo lo que se venga, ¿no? Entonces, para saber dónde publicar, si nosotros estamos interesados en formar parte de una universidad, pues básicamente a nosotros nos piden que publiquemos de preferencia en el índice CONACYT, si es que hablamos de revistas nacionales, ¿no? Ahí podemos checar qué revistas o en qué revistas nosotros podríamos publicar para fortalecer precisamente a un posgrado o a una universidad. Hay un consorcio nacional de recursos de información científica que se llama CONRICIT, que eso no sé si ustedes lo han consultado. Si son becarios de CONACYT, ustedes tienen derecho, ustedes pueden consultar esta base de datos que básicamente tiene base de datos de todas las editoriales habidas y por haber, ¿no? O al menos incluso editoriales como, más bien como grupos como el Sevier, ¿no? Que Sevier es muy caro, ¿no? O sea, comprar un artículo en el Sevier te sale unos $30, ¿no? Tú puedes, a partir de CONRECIT, conseguir el artículo y sin ningún costo, siempre y cuando sean becarios de CONACYT, ¿no? Y si no, pues díganle a su asesor, dice, oye, écheme la mano, consígueme este artículo que es importante porque va a ser la base para el artículo que voy a escribir, ¿no? Entonces, hay otras fuentes como Redalyc, ya se los mostré anteriormente,
el Journal Citation Report, que es la más importante, ¿no? Que es donde se están citando. Y depende, fíjense, también depende del área donde se estén evaluando en CONACYT. Por ejemplo, no es lo mismo ciencias naturales y biotecnología que ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, en ciencias agropecuarias y biotecnología están pidiendo solo artículos del Journal Citation Report y que sean en inglés, ¿no? Si tú llegas con tu libro en esa área, difícilmente te lo van a tomar en cuenta para tu evaluación. Entonces, eso ustedes lo van decidiendo, ¿no? En qué nivel o a qué revistas, ¿no? A lo mejor ustedes su intención es más de compartir el conocimiento en términos más de divulgación, ¿no? O de vinculación con actores de gobierno, incluso hasta con comunidades rurales, ¿no? O ONGs. Entonces es otro tipo de revistas que no necesariamente tienen que estar indexadas, ¿no? Entonces, mucho de dónde publicar depende de ustedes, qué es lo que quieran, ¿no? Pero obviamente para eso pues ya tenemos que tener el producto, ¿no? Y decir qué queremos hacer. Entonces ahí está CONRECYT, está Elsevier, está Springer, al menos aquí en la UAM tenemos ya la base de datos de Springer, Cielo y Redalyc, ¿no? Creo que la UAM también tiene bastante acervo digital en términos de consultar referencias, consultar incluso sus mismos asesores, ¿no? O sea, ¿qué ha publicado Nacho que me pueda servir de base para que yo haga una publicación? ¿Sí? Si es que Nacho es su asesor, ¿no? Si no, también busquen qué ha publicado su asesor y es un tip que ustedes pueden tener para, digamos, darse una idea de dónde publicar, ¿no? Entonces, estamos hablando de del polis, de las revistas. Entonces, obviamente que eso es bien importante, ¿no? Porque esto es bien importante porque a veces nosotros ya escribimos todo el mamostreto, bien bonito, hasta en inglés y todo. Y entonces le preguntan a yo, oye, ¿dónde vamos a publicar esto, no? Entonces, no se trata de eso, más bien es al revés. O sea, tú tienes que definir a dónde quieres publicar, ¿no? Por ejemplo, si tu intención es ser así como en una revista de alto impacto, como puede ser Development, ¿no? Que es una de las más reconocidas, pues obviamente tú tienes que leer artículos de World Development, ¿no? O de Nature, dependiendo de tu área de estudio. Entonces tú tienes que revisar ese journal, ¿no? Si, primero para que tú te fijes cuál va a ser tu proceso de escritura, tu proceso de investigación, tu propuesta de investigación, ¿no? Entonces, había un profesor que se llama David Lieber, que fue uno de mis profesores en la maestría, y él decía, la propuesta de investigación debe redactarse teniendo a un lado las instrucciones para autores de la revista, donde se propone someter los resultados para su publicación, ¿sí? Entonces, a veces nosotros nos vamos, así como el borras, a hacer la investigación, recolectamos información, la procesamos, escribimos el reporte y después decimos a dónde vamos a titularnos o dónde vamos a mandar eso para publicarse. Y que muchas veces puede ser la investigación muy interesante, pero que no tiene cavidad digamos, en la revista donde nosotros queremos proponer, porque finalmente hay ciertas regulaciones, ciertas características, que no vamos a analizarlas todas de manera así detallada, pero al menos tengan la idea de que primero decidan a dónde quieren publicar para que ustedes se redacte el contexto, se discutan los resultados en torno a lo que persigue la revista y verán que es mucho más fácil que les acepten ese artículo. Incluso si se hace un ejercicio colectivo, ¿no? Yo he tenido la experiencia de que yo he tratado de hacer artículos de manera individual y cuesta más trabajo, cuesta mucho más trabajo que los acepten. En cambio, si tú haces un ejercicio colectivo con tus compañeros, con tu asesor de redacción, de visión, etcétera, etcétera, la revista va a aceptar mucho más rápido tu artículo, ¿no? Entonces, la selección de la revista va a depender del número de artículos que tú leas sobre esa revista. Si son artículos más específicos, si son artículos más generales, qué se discute en cada uno de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que sean guías para que tú vayas trabajando tu producto, ¿no? Entonces,
hay que cumplir con los fines editoriales, esos sí son de cajón, ¿no? Obviamente va a depender de las disciplinas, va a depender del tipo de investigación, ¿no? Va a depender de enfoques, requisitos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor, si hablamos así muy general de sociedades sustentables, ¿no? Hay una revista que se llama Ecological Indicators, ¿no? Entonces, Ecological Indicators maneja mucho indicadores de sustentabilidad. Ahora, eso es lo que yo trabajé, ese es el enfoque que yo tuve, entonces puedo escoger esa revista, pero si no es así, a lo mejor puedes escoger el Agriculture Experimental. Incluso hay uno que se llama Agriculture, Sustainable Agriculture, ¿no? Entonces, el Sustainable Agriculture pues, se va a enfocar a aspectos de la agricultura, ¿no? Y hay que ver si maneja más requisitos experimentales, todo eso, ¿no? Hay quienes dicen que el factor de impacto influye. Para mí eso es un poco subjetivo, porque el factor de impacto no necesariamente implique que tu producto se va a leer más o va a tener una mayor difusión, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una revista de factor de impacto muy alto, ¿no? Puede estar en el Sevier, ¿no? Y a veces, y más ahorita que ahorita hay una controversia porque hay revistas que incluso te preguntan si tú quieres que tu artículo sea de acceso abierto, tienes que pagar $2,000, ¿no? Entonces, el dilema es ese, que el conocimiento se empieza como que que empieza a influir en la cuestión monetaria, ¿no? Desde mi punto de, incluso llegan a ver que si tú quieres tu acceso abierto, tienes que pagar $2,000. Si no lo quieres, incluso tú como autor de ese producto, no puedes tener acceso, ¿no? Porque finalmente hay una cesión de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco subjetivo esto del factor de impacto, pero sí influye, ¿no? Sí influye que una de factor de impacto alto, digamos, promueva más tus investigaciones y dicen que sean más interesantes. Pero eso no lo vamos a discutir ahorita, ¿no? Sino que simple y sencillamente puede ser un punto de referencia, ¿no? De a dónde quieren ustedes publicar. Igual hay otras consideraciones, como puede ser el idioma, ¿no? O el grupo de investigación que ustedes pertenezcan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya vimos el por qué queremos, o sea, qué queremos publicar y por qué lo queremos hacer y si estamos de acuerdo en que hay que pagar o no hay que pagar, ese es otro rollo. Pero sí tiene que tener me cambio ahora qué características debe de tener este artículo científico o este producto, ¿no? En primer lugar es que esté libre de errores, ¿no? O sea, que seamos cuidadosos en eso, sobre todo errores metodológicos, que es en lo que muchos se fijan las revistas, ¿no? Que esté libre de omisiones, ¿no? Que siempre se refiere a que le demos crédito a todas las personas que han participado de manera directa o indirecta, que esté libre de inconsistencias, ¿no? Y que esté libre de repeticiones, o sea, que realmente sean productos de investigación originales y que de alguna manera sean innovadores, ¿no? Entonces, tengan cuidado con estos detalles, ¿no? Entonces, dentro de estas características, pues, se habla de que seamos claros, a que haya claridad, y que se refiere a que no haya contradicciones, ¿no? Y sobre todo, si ustedes se están iniciando en este proceso de publicación, ¿no? Pues siempre hay que tener conocimientos previos del tema que ustedes vayan a abordar en su trabajo escrito. Tienen que ser breves, o sea, información pertinente, sobre todo en nosotros los latinos, ¿eh? Los latinos somos muy románticos y siempre queremos echarle mucha crema a los tacos, ¿no? Y a veces eso no funciona en un artículo científico, en un producto científico, sino que las oraciones deben de ser precisas, más claras, ¿no? Y más, y más directas, ¿no? Igualmente tenemos que tener que ser concretos, breves, incluso en términos económicos, ¿no? Hablar de palabras precisas, ¿no? De cómo es que nosotros estamos analizando el pensamiento de una corriente o lo que ustedes quieran, ¿no? Y obviamente pues, tiene que tener buen estilo y ese rigor científico que eso lo definen pues, ustedes que se están formando en conjunto con sus asesores, ¿no? Y que yo me imagino que han de haber llevado una materia que se llama metodología de investigación y esa metodología de investigación precisamente les da ese estilo y ese rigor
de sus investigaciones en términos de ser sistemáticos, de exponer los argumentos con claridad, incluso sean argumentos teóricos o prácticos, ¿no? Entonces, más que opinar sin fundamento, que a veces es lo que tenemos nosotros los latinos, que como dirían en mi pueblo, hablamos por hablar, ¿no? Sino que más bien hay que interpretar lo que nosotros estamos encontrando, lo que nosotros estamos descubriendo. Hay que interpretar nuestros descubrimientos y sobre todo redactarlos de una manera concisa y congruente que realmente sea una forma de comunicar el conocimiento de una manera eficiente, ¿no? Entonces debemos, hay algunos, algunas fuentes o algunas revistas que te mencionan que hay que evitar hablar la primera persona, o sea, en otras palabras, el decir yo hice esto, yo hice el otro, es un poco egoísta desde el punto de vista del conocimiento y es poco persuasivo. Eso depende también donde quieras, ¿no? En las ciencias sociales es bien común hablar de en primera persona, ¿no? O sea, no es ningún problema porque finalmente son también ejercicios de que tú has sido crítico y has analizado de manera correcta la información, ¿no? Entonces, igual eso va a depender de dónde se escriba. Entonces, también nos formamos ciertos prejuicios, ¿eh? Como iniciadores de que vamos a escribir un artículo. Primero hay que quitarnos ese prejuicio de que hay que estar inspirados, ¿no? Eso es bien común en nosotros, ¿no? Entonces, hasta que no nos llega la inspiración, ¿no? Y no nos formamos incluso un hábito, ¿no? Porque siempre decimos que yo me llega la inspiración a medianoche, ¿no? Y si no, pues es que no puedo escribir nada. No, o sea, tenemos que ser sistemáticos, tenemos que fijarnos metas y metas muy sencillas, ¿eh? Desde decir, hoy el día de mañana o el lunes empiezo a escribirlo y voy a escribir una página, ¿no? Pero escríbela, ¿no? Porque si no te pasa lo que un colega o un estudiante de doctorado que yo tenía, que siempre le preguntaba por la tesis, me decía, es que ya casi está lista, ¿no? Le digo, ¿pero dónde está? Dice, pues es que ya nada más, ya casi está lista, ya nada más me falta imprimirla, ¿no? Entonces, eso siempre nos pasa, o sea, si no estamos inspirados, como que no podemos escribir, y eso no es cierto, ¿no? Simple y sencillamente es cuestión de hábitos y de ser sistemáticos, ¿no? Igual hay que quitarnos esa manía que tenemos de redactar en un lenguaje complicado, ¿no? Incluso con palabras técnicas que pueden resultar ambiguas, ¿no? Y a veces se nos da mucho escribir muchas ideas en una misma oración, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Me acuerdo que escribí un capítulo de libro sobre agrodiversidad de maíz y, y entonces mi asesor me dijo, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver todo el capítulo de suelos bien bonito, caracterizaciones, si eran en dosoles, si eran aldosoles, etcétera, etcétera? Y cuando me preguntó, ¿y eso qué tiene que ver con el tema principal de la agrodiversidad del maíz? Pues realmente no hubo una respuesta tangible, entonces se tuvo que eliminar ese capítulo. Entonces es lo mismo que les puede pasar a ustedes. Si no hay una congruencia entre su introducción o entre sus resultados, va a ser muy complicado que acepten ese producto. No hay que ser tan extensos, hay que ser precisos, ¿no? En ese sentido, a veces nosotros creemos que, que entre más palabras o más páginas escribamos, ¿no? Es más interesante el trabajo y no es cierto, ¿eh? O sea, a veces nos puede dar flojera leer 200 palabras y olvidarnos de ese producto. Y esto es bien importante, el de que si redactar es una actividad espontánea, ¿no? Ay, ahorita acabo la fiesta y se me ocurrieron unas ideas para escribir. No, eso no existe, ¿eh? Eso hay que formarse hábitos de escribir, de tener tiempo, tener un espacio, tener dedicación, ensayar con borradores, ¿no? Aquí dice que el hecho que tú hagas diferentes borradores es perder el tiempo y no es cierto, ¿no? Entonces hay que quitar esos prejuicios, ¿no? Hay que, hay que darle una continua revisión a lo que nosotros escribimos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir es que la revisión es opcional, ¿no? Entonces ya lo que escribí se escribe y es la verdad, ¿no?
y ya la ortografía la va a corregir el computador o ya no sé qué, pero yo ya lo que escribí es cierto. Y no es cierto, o sea, tienen que revisarlo una vez más, tienen que discutirlo, pensarlo, incluso dejarlo a un lado y luego retomarlo en otro momento, ¿no? Para que lleguen con otras ideas. Entonces tengan cuidado en estos aspectos de prejuicios. Hay un formato que sugieren los expertos en términos de que se llama IMRID, que no es otra cosa que en un producto académico se incluya la introducción, el método, los resultados y la discusión. Obviamente que cada una de estas partes es diferente, ¿no? Y va a llevar una estructura, incluso de escritura un poco diferente, ¿no? Y eso lo podemos ver en este cuadro. Por ejemplo, en una introducción de un artículo científico tenemos que explicar qué problema es el que se está abordando, ¿no? Y que los elementos que podrían estar comprendidos serían el objetivo, antecedentes, estado del arte, hipótesis o justificación. Dentro del método nosotros tenemos que responder a la pregunta de cómo es que se estudió el problema, ¿no? O sea, qué pasos seguimos, qué diseño, qué materiales, el muestreo, en las herramientas analíticas que utilizamos, que puede haber sido estadística o análisis de discurso, etcétera, etcétera. Y en resultados, nosotros debemos de especificar, digamos, qué se encontró, ¿no? Y qué se encontró en el sentido de expresarlo en datos, ¿no? En los resultados que salen, los análisis estadísticos a través de tablas, gráficas, figuras, etcétera, etcétera. Y por último, en la discusión es qué significan los hallazgos de la investigación, ¿no? Que pueden ser las conclusiones o los aspectos que no se resolvieron. Eso también es parte del artículo científico o del producto científico. Entonces, sigan este caminito, es muy bueno porque en base a estas preguntas que uno se está estableciendo, nosotros podemos ir identificando, digamos, los elementos y definiendo la estructura de una manera más congruente, ¿no? A veces podemos escribir y no saber si realmente estamos expresando el problema o no. Eso pasa, ¿eh? Eso es común, sobre todo en nuestra lengua del español, ¿no? O latina, ¿no? Entonces, esas son las características. No quiero profundizar mucho en términos de qué tipo de letra o si tiene que ser Arial o si tiene que ser con márgenes de estas medidas, porque eso cada revista va a tener procesos editoriales diferentes. Lo que sí es interesante es que revisen las revistas en el sentido de de que les dé ideas de la posibilidad para publicar sus trabajos en esas revistas. Entonces, a raíz de toda esta experiencia, un poco en términos de estos artículos y demás, al ICAR se le ocurrió, o dentro del plan de trabajo del ICAR en esta administración, fue crear una revista que pusiera en el debate los aspectos de lo rural, ¿no? Entonces, en un principio la revista surgía como una revista de difusión, ¿no? Así, ¿para quién iba a estar destinada? Después se decidió que a lo mejor tenía potenciales, y ahorita vamos a ver por qué eran esos potenciales. Los potenciales eran en términos de que no fuera una de divulgación, sino más bien una revista de investigación como tal, ¿no? Y uno de los, fíjense que estos ejercicios son muy buenos porque te llevan incluso a definir esa parte de qué es lo rural, ¿no? Desde ahí. Entonces, precisamente es lo que persigue nuestra revista, que definamos qué es lo rural y bajo qué contexto, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, por ejemplo, ahorita hay toda una, no sé si se han dado cuenta, en Facebook, en Teams, en Zoom, muchos eventos virtuales en torno a qué pasa o cómo se va a modificar, digamos, la parte rural, la parte ecológica, la parte incluso como sociedad sustentable, cómo va a estar afectado todo eso en términos de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Entonces, lo rural va a recibir una reestructuración o qué va a pasar con lo rural, ¿no? O vamos a tener que cambiar la visión de lo rural. Entonces,
es lo que nuestra revista pretende, ¿no? Que nosotros nos podamos, digamos, con los productos que recibamos abordemos, ¿no? Estas temáticas, ¿no? Entonces, ¿qué características tienes? Que es una publicación digital semestral, ¿no? De carácter científico, y es una publicación de manera continua, o sea, lo único que se cierra aquí son los periodos, por ejemplo, se acaba de cerrar ahorita el primer semestre, ¿no? Y llegaron cierta cantidad de, de artículos y ahorita hay otros artículos para el segundo semestre. Entonces, se están considerando, digamos que no hay un cierre de recibir o no artículos científicos, sino que continuamente se están incorporando a la revista, ¿no? Este es el equipo editorial, el equipo editorial, pues el director general es el doctor Francisco Herrera Tapia, que es el director del ICAR en estos momentos. El coordinador editorial creo que soy yo, ¿no? Y dentro de las asistencias editoriales, pues está el doctor Felipe González, que digamos somos 3 personas, ¿eh? O sea, ahorita no hemos ampliado, digamos, el comité editorial, porque una ventaja que ofrecen, fíjense, este tipo de revistas que son revistas digitales, revistas que se suben en la web, ¿no? Entonces, eso te da una ventaja porque antes, cuando eran impresas las revistas, pues era mucho más complicado, necesitabas un equipo mucho más amplio. Y hoy con la tecnología es impresionante todo lo que puedes hacer en términos de edición y de publicar, ¿no? Es mucho más fácil e incluso es más rápido, ¿no? Entonces, nuestro comité científico realmente es muy diverso, obviamente por el mismo título, y fíjense que este fue un elemento importante en el sentido de que en un principio considerábamos una revista de divulgación, ¿no? Entonces, cuando nos piden el comité científico y que finalmente era producto de todos esos vínculos con universidades extranjeras, colegas, nacionales, internacionales, o sea, toda unas redes de investigación importantes, pues, nos sugirieron que mejor fuera una de investigación, dado que, digamos, el comité científico que iba a respaldar esta revista, pues tenía una fortaleza muy importante, y de igual manera los árbitros que se están integrando, digamos, a la cartera de árbitros, ¿no? Para evaluar los artículos. Entonces, todas estas interacciones o redes sociales que tiene el ICAR, precisamente le dieron fortaleza a nuestra revista, ¿no? Para que fuera una revista de, de, de investigación, ¿no? Entonces, Enfoque Rural básicamente tiene especialistas en diferentes temáticas, ¿no? Ahorita las vamos a ver. Y lo importante es eso, ¿no? No voy a profundizar mucho en todos los trámites administrativos porque hay todo un proceso para formar la revista, ¿no? Pero estamos trabajando, llevamos apenas 2 años, no, 1 año creo, en fundarla, ¿no? Entonces, básicamente, las temáticas que aborda, digamos, la revista es desarrollo forestal y rural, territorio, políticas, cambios en sociedades rurales, ¿no? Sistemas de producción campesinas, sistemas agroalimentarios localizados, condiciones de vida y trabajo, migraciones, ¿no? Y problemáticas de género, ¿no? Pero todo englobado, digamos, a la parte rural, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no sé si hay interés por parte de ustedes que participen en esta cuestión de sociedades rurales, ¿no? O sea, no sé si tenga relación con sociedades sustentables, yo digo que sí, pero había que ver cómo vincular, digamos, la parte sustentable con la parte rural, ¿no? Es el debate que queremos crear, ¿no? Y es interesante porque desde un principio hubo discusiones, por ejemplo, si nos llega un artículo sobre la evaluación de 4 dosis de fertilizantes en maíces mejoradas de maíz, mucha gente dice es rural, ¿no? Pero si entraría en esta revista o no. Eso lo evaluamos, ahorita lo vamos a ver, en términos de ese contexto de discusión, ¿no? En términos de discutir el conocimiento. Entonces, tenemos una visión de tener altos estándares de calidad
Eso es lo que queremos. Obviamente porque también nos los pide, digamos, la universidad, e incluso nuestra idea es que realmente se registre dentro del padrón de revistas del CONACYT, ¿no? Como les digo, son índices a largo plazo, porque finalmente es un proceso de 3 años que tenemos que tener artículos, que incluso te piden que haya un tanto por ciento de rechazo de artículos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces hay toda una serie de indicadores que tú tienes que completar con calificaciones para que puedas solicitar tu ingreso a este índice de CONACYT. Pero obviamente eso todavía tenemos 2 o 3 años para lograrlo, o sea, no es algo tan fácil, ¿no? Entonces, tenemos prácticas editoriales que tratamos de evitar la endogamia, que es un requisito que nos pide, digamos, el índice CONACYT, ¿no? Entonces, no queremos que nada más la UAM publique ahí, ¿no? Sino que entre más diversos sean nuestras publicaciones en sentido de otras universidades, como la de ustedes, pues le va a dar mucho más fortaleza a una revista que se está iniciando, ¿no? Entonces, estamos buscando que haya contribuciones de fuera de la UAM, ¿no? Nacionales o internacionales. El idioma es meramente en español, ¿no? Entonces, de una manera ambiciosa era recibir manuscritos en inglés, pero ya desde el punto de vista de logística no es fácil conseguir a alguien que corrija el estilo en inglés, ¿no? Entonces eso complica más la revista. Entonces, básicamente hay 3 secciones en la revista donde podemos tener artículos científicos, notas de investigación y reseñas, ¿no? Cada uno tiene sus características, ¿no? Que eso lo pueden consultar en la página de la revista, ¿no? Y podemos, incluso ustedes me escriben un correo, ¿no? Y con todo gusto yo les puedo mandar información respecto a la revista sin ningún problema, ¿no? Las notas de investigación con sus características que se manejan, ¿no? Así como las reseñas del libro, ¿no? Que básicamente esas características están en la convocatoria, ¿no? Entonces, algunos aspectos meramente que eso lo tienen todas las revistas, ¿no? A nivel internacional y nacional, es esa política de acceso abierto, la tenemos nosotros. Finalmente creemos que hay que compartir el conocimiento, ¿no? Y creo que al ser una revista de acceso abierto le da mucho más solidez al proyecto, incluso desde la difusión del mismo, ¿no? Imagínense que, porque también hay un proceso de registro que está en proceso, ¿no? Tenemos avisos de derechos de autor, una declaración de privacidad, la política de preserva de archivos. En fin, estos son meramente aspectos que tiene la revista y que deben de cumplirse precisamente para que no haya una irregularidad en el proceso de edición o en el proceso de publicación de los artículos o de los productos, ¿no? Este es más que nada el esquema donde tenemos la recepción de artículos, donde hay una evaluación preliminar, donde nosotros como comité editorial vemos si los criterios mínimos del producto se cumplen, ¿no? Si no se cumplen, no tanto que se rechace, sino que se le regresa al autor, ¿no? Con, con las observaciones, por ejemplo, que modifique el tipo de letra o que incluya información de los autores, etcétera, etcétera, ¿no? Si en el comité editorial lo aprobamos, ¿no? A ustedes como autores de correspondencia se les envía la recepción, ¿no? Le damos corrección de algunos aspectos formales, ¿no? Y ya ustedes si no lo hacen, pues se rechaza otra vez el producto. Si corrige, digamos, esos aspectos o esos detalles de la edición, lo mandamos a revisar por pares. Es una modalidad que tenemos de que sea evaluado por pares, de preferencia pares externos, ¿no? Y que obviamente ellos van a emitir, digamos, su veredicto, ¿no? De si se publica o no. Si no se publica, obviamente se rechaza. Y se puede publicar, digamos, se puede notificar una publicación ya sea con correcciones, que si no se hacen, pues se rechaza. Esto nada más es el proceso, ¿no? Y si se hicieron las correcciones, entonces ya se preparan
los textos en términos de corrección de estilo, o sea, ahí se les hace algunas observaciones de un corrector de estilo en términos de, a lo mejor, unas dudas que tengamos de redacción, ¿no? Se hacen pruebas preliminares, se pone a eso a su consideración y se publica, ¿no? Entonces, todo esto ya se hace de una manera digital, se hace muy fácil, sin complicaciones y creo que es un poco más rápido. Entonces, ya para terminar, este sería, déjenme ver si jala. Este sería, digamos, la revista que nosotros estamos trabajando, ¿no? Que es Enfoque Rural, ¿no? Lo pueden buscar ahí en ese link. Y que básicamente, pues, este es un diagrama que hace la misma revista, que hace la misma hemeroteca de la universidad, donde, digamos, va identificando las palabras más importantes, ¿no? En base a las palabras clave y a lo que tenga cada uno de los artículos, ¿no? Y, por ejemplo, hay sistemas campesinos, cultura campesina, desarrollo local, y ahorita, pues básicamente no tenemos muchos artículos, tenemos 5 artículos, donde hay 11 autores. Este está en proceso de construcción porque a mí ya me han indicando que han descargado algunos artículos y no se reflejan aquí, entonces hay que revisarlo, pero se revisa ya con la parte de los sistemas ahí en la universidad. Aquí nos muestra esta procedencia de autores, básicamente ahorita la mayoría son de México, ¿no? Y algunos son de Sudamérica o de Latinoamérica, ¿no? Y estos son, digamos, los artículos. Esta es la presentación, si ustedes le dan un clic aquí, pues prácticamente se abre el archivo en PDF, ¿no? O se abre el resumen y la disponibilidad en PDF está en algún lado por aquí, ¿no? En fin, pero es, digamos, el archivo es de acceso abierto, ¿no? Aquí está el PDF, ¿no? Y entonces básicamente el artículo se publica en este sentido, donde, digamos, alguna de las cosas que nosotros hemos incorporado es, por ejemplo, incorporar imágenes alusivas, ¿no? Como cintilla superior al artículo. Entonces, eso nos los proporcionan los autores, ¿no? Por ejemplo, esto nos los proporcionan los autores, precisamente para evitar, digamos, algún error de, de derechos de una, ya saben que siempre se presentan esas cuestiones, porque hoy en día todo eso se respeta, incluso nos están pidiendo que de alguna manera se incorpore también, digamos, la herramienta de antiplagio, una herramienta que está contratando la universidad, donde se le da la búsqueda, digamos, o se le da el artículo que lo escanee y que la aplicación, digamos, nos determine qué tanto por ciento se está plagiando o no se está plagiando, ¿no? Entonces, eso todavía estamos en proceso de analizarlo porque sí necesitamos cierta capacitación. Y la foto es básicamente del instituto, ¿no? Donde estamos trabajando, que sacan rumbo a Tlachaloya, ¿no? Y son más que bienvenidos y cualquier cosa, cualquier duda, de veras no duden en contactarme. No lo incluye aquí, pero hay un correo electrónico de la revista, ¿no? Que después se la pasaría a Nacho, y si no, con mi correo electrónico, que creo que está al principio, ¿no? Pueden escribirme y sobre cualquier duda o aclaración, pues lo podemos ir resolviendo. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. La verdad que ha sido una panorámica eh, amplia y una panorámica en la que realmente nos has podido meter en el mundo de la publicación, desde el por qué, al cómo, al dónde, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que es un universo que hay veces que cuando estamos haciendo una maestría y estamos preocupados con las tareas de la semana, las lecturas que tenemos pendientes, pues este tipo de cuestiones se nos olvida, ¿no? Y al final realmente las investigaciones no dejan de ser o no deben dejar de ser un diálogo, ¿no? Que tenemos Claro. con otros colegas y que permita pues avanzar en el conocimiento, ¿no? Y la razón básicamente por la que te invitaba, primero es porque sé que vas a decir que sí, ¿no? O sea, porque en realidad no es sencillo. O sea, yo también quiero que las personas de la maestría también comprendan que pedirle a alguien que tiene todos los cargos y las responsabilidades que tiene Gabino, oye, puedes echar una tarde con nosotros,
tenemos personas que necesitan, que les gustaría, que tienen a lo mejor hacerte preguntas, pues muchas personas te dicen que no tienen tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque están precisamente en el publish or perish, ¿no? El publica o muere, ¿no? O sea, que es una dinámica que la verdad que pega bastante fuerte, porque sí se ha convertido como en un círculo, no se sabe si virtuoso o vicioso, el investigar, publicar, conseguir fondos, investigar, publicar, conseguir fondos, ¿no? Y vamos avanzando en los temas a través de nuestros problemas, pero sí es muy importante. Yo, de las muchas cosas que has explicado, creo que es muy importante, o por lo menos para mí siempre ha sido muy importante, el unirse a conversaciones o a discusiones temáticas. O sea, yo una de las cosas que les explico cuando damos cuestiones de metodología es que una cosa es nuestro tema de investigación y otra cosa es nuestro problema concreto, ¿no? Entonces, los problemas van cambiando, pero sí tenemos que estar cercanos y sentirnos cómodas y cómodos con determinados temas de investigación o líneas de investigación también le llaman, ¿no? Y muchas veces esos temas están en determinadas revistas y son las revistas que al final yo les enseño muchas veces en mi buscador, tengo ahí digamos, las diferentes revistas según si son revistas CONACYT, si son JCR, si son revistas Latin Index, y una vez al mes o cada 2 meses me meto a ver lo que ha salido, ¿no? Porque sobre todo quiero saber en qué sentido se está avanzando y qué es de lo que yo quiero, lo que yo puedo compartir, qué está ocurriendo también, ¿no? Entonces, creo que es muy importante porque al final, bueno, para mí la ciencia, la academia no deja de ser una gran carta que se están escribiendo entre un montón de gente y cuando entramos en posgrado llegamos a conversaciones que ya han empezado hace mucho tiempo. O sea, yo ahora donde yo hice el doctorado en Wageningen, tienen ahora, hace los 75 años del grupo de sociología rural, que empezó como otra cosa. Y están haciendo una actividad muy bonita porque están reconstruyendo la historia de cómo se acabó cuajando lo que ellos acabaron construyendo como el tema del grupo, que es la sociología rural, ¿no? Y empezó por sociogeografía, o sea, cartografías rurales, ¿no? Y claro, yo llegué a hacer allí el doctorado en el 2009, ellos llevaban ya muchísimas décadas trabajando cuestiones rurales desde enfoques que yo ni conocía, porque además yo venía de la antropología social francesa, como quien dice, y tal vez inglesa, y de repente era como, bueno, yo no sabía ni que era un actor social. O sea, en antropología no hablamos de actores sociales, ¿no? O sea, hablamos de comunidades, hablamos de sujetos, ¿no? Pero yo no tenía ni siquiera los conceptos con los que entrar a discutir con ellos y mucho menos, pues, ponerte al día en mi caso, de qué era el enfoque centrado en los actores, ¿no? ¿Qué era eso de la sociología del desarrollo? Porque yo había hecho una maestría, pero en antropología del desarrollo, con todo lo que tiene que ver análisis de discurso, con todo lo que tiene que ver teoría crítica, pero no era una sociología del desarrollo. Las personas que están escuchándonos, ¿no? Que vienen de la maestría en sociedades sustentables, que es una maestría muy joven, no estamos en PNPC, esta es la segunda generación y son generaciones, digamos, no hay convocatoria si no acaba una generación, con lo cual estamos hablando de una maestría que tiene 3 años, ¿no? O 4. Entonces, vienen de todo lo que ocurre con los estudios de sustentabilidad, ¿no? Vienen de diferentes backgrounds que traen diferentes disciplinas en sí, traen diferentes experiencias de licenciatura y, claro, la sustentabilidad como tema, las sociedades sustentables como tema, que sí es verdad que en nuestra maestría la atacamos desde las ciencias sociales. O sea, no trabajamos la sustentabilidad. A lo mejor, por ejemplo, la revista que has hablado de indicadores está más cercana a la ecología, está más cercana a una visión desde las ciencias naturales, ¿no? Y nosotros la trabajamos también, también se trabajan indicadores, aprenden a generar indicadores y a usarlos, pero en muchos casos en algunos casos predominan metodologías cualitativas frente a las cuantitativas, ¿no? Y sobre todo porque es una maestría que busca mucho la incidencia en el territorio. En ese sentido, lo mismo que ocurre con el ICAR, las investigaciones que se hacen con un compromiso de campo y se hacen con vinculaciones con comunidades que son acompañadas en procesos de sustentabilidad. Ahí está muchas veces la gran dificultad, porque al final, de hecho, nuestras formas de egreso son sistematizaciones, tesis o artículos, ¿no? Y el artículo es la minoritaria, no porque no tenga a lo mejor la capacidad,
sino porque muchas veces desde el minuto cero están en campo. Nuestra plataforma, trabajamos por plataforma, no van a clase, sino que tienen una plataforma en la que vamos trabajando las tareas y los textos. Y eso también dificulta mucho, a lo mejor, el trabajo que se puede hacer cuando es una maestría presencial y cuando se trabaja de manera seminarial, digamos, a través de las discusiones, de los diálogos. Yo recuerdo mi maestría en Inglaterra, teníamos siempre 2 o 3 días en los que discutíamos literatura literalmente, o sea, se discutía, se posicionaba. Aquí es muy difícil hacerlo. Entonces, hay veces que también se sienten muy solos y muy solas en el proceso de investigación en campo, porque son en comunidades a las que a veces pertenecen, a las que a veces no, y más todavía con todo lo que ha pasado con el COVID. O sea, sí son investigaciones eminentemente rurales, no en el sentido geográfico, porque hay compañeras como Brenda que está trabajando cuestiones en la Ciudad de México, pero lo que está trabajando es muy rural. De hecho, la Ciudad de México es muy rural. A pesar de que es una ciudad también muy moderna, también es una ciudad muy rural, ¿no? Entonces, yo creo que nos viene muy bien todo lo que nos has comentado y en este momento, pues yo les diría que aprovechen y que le pregunten a Gabino todo lo que quieran saber sobre este tema, porque sí es verdad que al final, como él muy bien ha dicho, si investigamos es para publicar. O sea, no tiene sentido que investiguemos y que, yo ya lo aprendí, pues ya está, yo ya lo sé, ¿no? O sea, ¿para qué lo voy a escribir, no? ¿Y para qué lo voy a enviar a una revista? ¿O para qué voy a hacer un libro? ¿O para qué voy a hacer un capítulo o una ponencia? Mi problema está resuelto, ya sé lo que pasa, ¿no? Pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Sobre todo porque tanto en el caso del ICAR como de la UAM somos instituciones públicas, ¿no? Somos instituciones que estamos al servicio de México y de la población, ¿no? Para resolver los problemas que tienen, ¿no? Entonces, no sé quién tiene algún comentario, alguna duda, algo que quiera decir con respecto a lo que está haciendo. Creo que, no sé si Hipólito estaba trabajando artículos, algunos de ustedes estaban ahí con ese tipo de cuestiones. Está abierta el foro, quien quiera, pues adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. No estoy trabajando artículo, pero era algo que la profesora Leida me había comentado que deberíamos de hacer durante, como final del proceso, aunque se publicara una parte de algún capítulo de la tesis y que se mencionara que iba a ser parte o que propusiera un nuevo tema, pero pues creo que es algo complementario también de la maestría, que por eso quiero realizar un artículo antes de que se acabe también el curso. De hecho, Gabino, no sé si quieres comentar sobre la experiencia, que también es bastante común, de cuando tienes una tesis, articulizar los capítulos, ¿no? O sea, convertirlos, porque las tesis tienen una estructura muy común, tienen un marco teórico, tienen un capítulo metodológico, tienen un capítulo de resultado y de discusión. ¿Hasta qué punto o qué estrategias pueden existir para convertirlos en sí después en un artículo, ¿no? Para no tener que trabajar doble, ¿no? Sino tenemos ahí mucho material y podemos adaptarlo, ¿no? Fíjate que precisamente son tres puntos de lo que has platicado que nada más quisiera establecer de manera adicional. El primero es que un punto que mencionas que, por ejemplo, su maestría no está en el PNPC, o sea, quiere decir que no tenemos derecho a beca, ¿no? Y además, aunque estuvieras dentro del PNPC, todavía están más perreadas las becas y todavía cuesta mucho trabajo más. Entonces, en ese punto, precisamente jóvenes ilustres no se sientan egoístas. Una manera de que precisamente una maestría pertenezca al PNPC es el porcentaje de graduados, que entre más sean y de calidad es un factor que influye para que el posgrado entre el PNPC, ¿no? Y quizás a lo mejor ustedes estén pensando, bueno, yo estoy pagando la colegiatura de mis quincenas o de mis domingos o de donde salga, ¿no? O si Tienen no, beca, Gaby, no. La UAM es tan buena que incluso cuando no estamos en PNPC, consiguen, o sea, hay un programa de transición a PNPC que nos dan becas para los estudiantes de posgrado antes de que sea admitido el PNPC. No es una beca tan alta, pero en el otro, digamos, la contraparte es que todo el mundo la tiene. No ocurre como en otros lugares que no todo el grupo tiene la beca porque no hay suficiente del PNPC.
Que bueno, obviamente sí, o sea, que se lo trabajen porque si no, nunca vamos a entrar en el PNPC. Sí, o sea, a lo que yo me refería, Nacho, es que esa es su contribución, ese es su granito de arena, ¿no? O sea, su granito de arena es que se gradúen y un poco, con lo que me acabas de decir, se vincula lo que les decía, ¿no? Yo creo que sí es honesto que con un producto de investigación que ustedes tengan, llámese artículo, reseña, ensayo, o como ustedes quieran, ¿no? Y yo creo que eso hace visible a la universidad, ¿no? Y esa visibilidad se hace gracias a ustedes. O sea, yo creo que sí es honesto que ustedes piensen muy seriamente en publicar algo, ¿no? Porque finalmente también es una retribución a la universidad, y más si le está dando la beca. El segundo punto, y un poco respondiendo a lo que dice Juan, ¿no? No tengamos miedo de escribir. Es bien interesante. O sea, a veces tenemos mucha experiencia en campo, ¿no? Pero eso es lo que nos diferencia. Y mira que Nacho tiene la experiencia europea. Y eso es lo que nos diferencia precisamente de los europeos. Los europeos son muy tangibles, son muy directos, o sea, sacan un artículo de cosas que a lo mejor nosotros hemos hecho más. Esa era mi experiencia con los británicos, ¿no? Entonces yo sí literalmente decía, es que cómo es posible que ellos publiquen tanto y nosotros no. Y eso te lleva a una frustración, ¿eh? Y entonces no tengan miedo de escribir, ¿no? Y no tengan miedo de porque eso nos pasa a nosotros los jóvenes, ¿no? Ya me apunté, ¿no? Pero pero eso es lo que les pasa a los jóvenes. Tienen un miedo por escribir muy impresionante, ¿no? Porque qué tal si está mal redactado, que si está no sé qué, pero pues eso no lo vamos a ver hasta que no veamos lo escrito. O sea, eso es real, ¿no? Como les decía, yo tenía a mi alumno que me decía, ya está toda la tesis, nomás falta escribirla, ¿no? Es, ¿no? Entonces no tengan miedo, y igual, y ahora, eso se hace precisamente definiendo un marco teórico muy tangible, muy fuerte. Ahorita yo llevo la clase de metodología, ¿no? Mucho de las limitantes que tiene el estudiante de maestría es problematizar su tema, ¿no? El tema se oye bien bonito, etcétera, etcétera, pero dices, ¿cuál es el problema? ¿No? No, el problema es que hay mucha hambruna en el mundo, ¿no? Pues estoy hablando de un problema científico, no de un problema práctico de la vida real, ¿no? O sea, no estamos en la Rosa de Guadalupe, estamos en un mundo científico, jóvenes. O sea, tenemos que compartir ese conocimiento, y ese conocimiento se comparte a partir de lo que leamos, cómo establezcamos ese marco teórico, cómo establecemos un problema de investigación. Y una experiencia que tuvo un estudiante apenas de doctorado, ¿no? Porque hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, en el ICAR, el posgrado, si tú eres doctorante, tienes un artículo publicado y un artículo enviado, ¿no? Eso por momentos se presta un poco a malas interpretaciones, porque yo como estudiante publico un artículo, ¿no? Envío un artículo y le digo a Nacho, ya estoy listo para titularse, ¿no? Y ha habido casos que dices, bueno, ¿y tu marco teórico? ¿No? Dices, no, yo no necesito un marco teórico porque el reglamento dice que con 2 artículos ya la hice, ¿no? Entonces caes en el error de que no tienes un ejercicio teórico, ¿no? Cuando se tiene un ejercicio teórico, y no es que te vuelvas experto en ecología política o en ecología cultural, ni nada por el estilo, sino que en el momento en que tú tienes claridad en ese marco teórico que te lleva a tu problema, es como se va dando la vinculación hacia crear el artículo, ¿no? Entonces este alumno, por ejemplo, hablaba de cambio de uso del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tú ves su artículo, no tiene nada que ver con un marco teórico que trató de hacer de ecología política, ¿no? Entonces a veces como que el marco teórico lo metemos nada más hacia fuerzas, y tú lo viviste, Nacho. Entonces tú le decías al estudiante, bueno, a ver, dime cuál es el concepto de marco teórico, ¿no? Entonces no se sabe. Entonces por eso nos cuesta mucho trabajo, porque no somos sistemáticos en definir ese proceso del pensamiento. Es lo que nos cuesta trabajo, ¿eh? Y eso es normal en términos de
Eso es normal en el sentido como yo le digo a mis alumnos, pues es parte de su formación, ¿no? Si no supieras o si supieras todo eso, pues entonces ¿para qué estudias la maestría? No, no, no. Eso es parte de la formación, pero eso es algo que también ustedes tienen que ir creando, ¿no? Nosotros como asesores, si no dan señales de vida a ustedes o si están ustedes trabajando solos, como dice Nacho, pues es que está en la sierra, trabajo de campo, yo por hecho que está haciendo las cosas bien, ¿no? Así somos los asesores, ¿eh? O sea, los asesores no te voy a preguntar si estás deprimido. Más ahorita Juan dice, pues es que la asesora me dice que cambiemos el tema. Bueno, y ya te pusiste a pensar por qué hay que cambiar el tema o no. Eso es también del alumno, ¿no? Porque si no, le digo a un estudiante, pues es que me dijo que cambiara de tema. En vez de estudiar una lagartija, vamos a estudiar una salamandra. Le digo, bueno, y si te dice que estudies el ornitorrinco, ¿lo harías? ¿No? Entonces, todo un proceso, ¿no? Pero es un proceso de metodología de investigación que esa es otra plática, ¿sí? Pero entonces no tengan miedo a eso. Y la otra es que, un poco de lo que dice Nacho, es que no se sientan solos, ¿no? O sea, ese es un posgrado y más el doctorado. Y miren que Inglaterra era soleado en comparación de Wageningen, ¿no? Donde estuvo Nacho, ¿no? Ahí sí, mis respetos para Nacho porque es un clima horroroso y los holandeses no son precisamente muy efusivos, ¿no? Entonces, no se sientan solos, o sea, más ahorita con estas tecnologías del hombre blanco, que si hay que chatear o si hay que whatsappear o como quieran llamarle, pues háganlo. Yo le digo a una estudiante, y ahorita tiene mucho más facilidades. Ahorita tú le puedes decir a Nacho, oye Nacho, fíjate que hay un profesor de la Universidad de Wageningen, que es la Wageningen, no sé si así se diga, Wageningen, ¿no? Entonces, fíjate que está estudiando algo sobre la ruralidad y la sustentabilidad y no estoy segura si crees que me pueda comunicar con él. Pues sí, hacemos una videoconferencia y a lo mejor sabe español. No tienen ni idea de qué sorpresa se ha dado uno de que aparentemente el güero no habla español y tiene un mejor español que nosotros, ¿eh? Pero no tengan miedo, o sea, hagan eso, o sea, contáctenlo vía Teams, métanse ahorita. Está el evento ya acabó ayer, que era el evento del Global Biodiversity, ¿no? Entonces, un evento mundial donde habían 200 países participando. Fíjate que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente en el sentido de que dices, ¿y cómo juntaron a tanta gente, no? Esa es la tecnología. Ahí hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Entonces, esa es la manera, Nacho, en que yo creo que los estudiantes pueden ir vinculando sus capítulos de tesis, ¿no? Y en verdad que si lo hacen de esa manera, creando un problema, creando un marco teórico, es mucho más fácil, ¿no? Sí, de hecho, el marco teórico, yo me levanté porque yo me recuerdo que estaba trabajando, estaba reflexionando sobre lo que yo había vivido en la isla de Texel, de cómo, o sea, mi pregunta era ¿por qué en Texel se vive tan bien? Era una pregunta muy absurda, ¿no? O sea, pero era ¿por qué de repente estos cabrones, o sea, aquí tienen una economía de mercado súper liberal, pero sin embargo todo eso, hay una serie de redes sociales de apoyo, de horizontalidad, y me regalaron el libro de Ostrom, del gobierno de los bienes comunes, me lo zampé y dije, no, pues es que realmente aquí lo que hay es toda una serie de instituciones sociales de acción colectiva que están funcionando muy bien. Y entonces había una invitación de Anthropology of Food, una revista francesa muy interesante. Digo, es que aquí yo puedo ubicar perfectamente el Common Pool Resource, puedo ubicar perfectamente cuáles son los acuerdos no escritos, o sea, porque había hecho etnografía, claro, me había tirado un año y pico viviendo en la isla, ¿no? O sea, también el enfoque etnográfico y el trabajo de campo te da mucha riqueza para los análisis posteriores. Pero no es por echarme aquí el chorro y decir qué bien, qué bueno soy, pero cuando me leí esto, yo escribí el artículo en 2 semanas. O sea, era un marco teórico tan bueno para lo que yo había visto que en 2 semanas estaba el artículo hecho. Y obviamente, pues se publicó después, ¿no? O sea, no hubo apenas correcciones y quedó como un caso súper interesante, muy innovador, porque lo que estábamos hablando era del manejo del paisaje, del landscape, como food landscape, y la relación entre los restaurantes, los productores, que es algo que ahora está bastante, digamos, analizado y en boga. Pero sí, o sea, muchas veces necesitamos tener muy claro
el marco teórico del que vamos a plantear o el que vamos a seguir, y después los conceptos nos encajan muy bien. O sea, una de las cosas que a mí me gusta mucho del enfoque centrado en el actor y la sociología de Norman Long, de Jan Dewey, de toda la escuela de Wageningen, que obviamente fue la que yo más amé en el doctorado, ¿no? O sea, si hubiera dicho el doctorado en otro sitio, no trabajaría. También somos hijos e hijas de nuestra historia académica, ¿no? Seguramente en East Anglia, o como se pronuncia, que tampoco se me da bien, ahí habría también precisamente escuelas, metafóricamente hablando, escuelas, y la escuela Wageningen, que se llama, es realmente la escuela del enfoque centrado en el actor. Cuando tú tienes esas herramientas, cuando tienes las prácticas discursivas, cuando sabes cómo funcionan las interfaces, cuando la etnografía que se aplica, que no es diferente, que es diferente a la etnografía de la antropología, te es muy cómodo. O sea, todo va encajando, porque al final, obviamente, si tenemos una aproximación inductiva, o una teoría fundada, si vamos a querer construir nuestros propios conceptos, vamos a querer construir nuestras propias categorías, ¿no? Pero no está mal tener claro este tipo de puntos para después poder trabajar antes y después de campo, ¿no? O sea, que realmente son el fruto de mucha gente trabajando y discutiendo en papers y intercambiando visiones y poniéndole nombre lo que ocurre mucho en Europa, Gabino, y también, sobre todo muchísimo en Estados Unidos, es que ellos son muy buenos con la mercadotecnia. O sea, yo sigo mucho Sociología Ruralis, ¿no? Sociología Ruralis, que es la revista de Sociología Rural Europea, de la Asociación Europea de Sociología Rural, son expertos en crear marcas de cosas, o sea, ecoeconomy, o sea, cada cierto tiempo tienen artículos editoriales en los que Marsden o algunos de estos, ¿no? Como que se ha comido todo lo que se ha publicado en los últimos 3 años y te dice, ¡pum!, aquí está el nuevo concepto y esta es la nueva herramienta con la que vamos a mirar la agenda de la ruralidad europea. Ese tipo de, digamos, de aperturas que te da de visión, ¿no? Y de hecho la ecoeconomy también venía de ellos. La discusión sobre el quality turn también fue una discusión de los años 2000, ¿no? Sobre el postproductivismo en el campo. Todo eso fue protagonizado por discusiones en revistas. O sea, no fue algo que ocurriera en un aula. En el aula lo replicamos porque lo leímos, pero ocurrió en las revistas que estábamos leyendo, donde estuvimos viendo colegas que nos estaban dando lo que encontraban en campo y poniéndole categorías, poniendo conceptos y construyendo teorías, ¿no? Construyendo explicaciones, ¿no? Entonces sí, yo creo que es un proceso. También yo creo que hay una cosa que has comentado que es muy importante, que es un proceso también de práctica. O sea, yo recuerdo las primeras cosas que yo escribí, de verdad, que me dan vergüenza. O sea, recuerdo que lo primero que envié a un summer school que hicieron precisamente en la sociología rural, no, aquello era de vergüenza, era muy antropológico, en plan de iba paseando por el pueblo y me llamó la atención cómo la gente se iba hacia un sitio. O sea, ¿por qué, chico? Ahora lo digo, ¿por qué contaba yo eso? O sea, ¿qué sentido? No, o sea, pero claro, sin embargo, en digamos, la escuela de verano dijeron, no, mira, quienes evaluaron dijeron, aquí hay potencial, y me invitaron a la escuela y trabajamos y limpiamos eso. Yo invito mucho a que con las personas que os asesoran o personas que os dan clase, le pidáis colaborar en artículos, para que, o sea, no os van a escribir el artículo, ¿eh? Porque si no, no aprendéis. O sea, yo cuando escribo con alguien que asesoro, nunca escribo yo el artículo. Tú vas escribiendo y todas las semanas nos reunimos y yo te digo, por aquí sí, por aquí no. Pero porque tienes que hacer callo. O sea, tienes que empezar y saber y al final dijéramos que es un arte que requiere de técnica, pero también requiere mucho de práctica. A veces es más práctica que técnica, ¿no? Y muchas veces no le damos importancia a leer, no digo ya a escribir. O sea, porque yo recuerdo que Arriaga comentaba lo de que todos los días hay que leer, ¿no? O sea, todos los días, todas las semanas tienes que haber leído 4 o 5 artículos, ¿no? Nuevos y tienes que haber hecho tus fichas y tal, ¿no? Y claro, y también escribir. O sea, tienes que haber escrito algo, ¿no? Si tú has leído 4 artículos, aunque sean los resúmenes, aunque sean las ideas que te dan esos artículos, escribe, porque después, cuando te surgen las oportunidades de publicación o de colaboración, es importante tener materiales ya trabajados, ¿no?
en el sentido de la etnografía y de la antropología nos ayuda mucho el diario de campo. El diario de campo, que también es un arte y una práctica, porque la primera vez que te sientas parece que estás escribiendo un diario de esto de cuando eres pequeño, ¿no? O sea, hoy fue un día divertido, ¿no? O sea, no sabes realmente ni cómo se empieza un pinche diario de campo, pero sí te ayuda mucho después, acabas teniendo todas unas descripciones densas, en cierto sentido, de eventos, de personas, de relaciones, y ese escribir continuo durante la estancia que estás en la comunidad y la reflexión cuando ya te cierras en tu habitación, en tu mesita o donde tú puedas escribir, es también una práctica. Y después hay que enfrentarse a eso y hay que construir con base en esos elementos algo, algo que realmente sea la esencia. Muchas veces es muy impresionante cuando pensamos que a lo mejor 3 años de trabajo se resumen en 6.000 palabras. O sea, y es algo impresionante, ¿no? O sea, pues, bueno, 3 o 4, depende de lo que se tarde en todos los procesos después administrativos, ¿no? Pero al principio yo recuerdo que lo importante, cuando yo empecé me decían, no, vamos a hacer una ponencia. Lo importante era participar en congreso. Después participar en congreso no servía para nada. Había que escribir artículos. Después escribir artículos tampoco servía para nada. Había que coordinar libros. Tampoco servía para nada. Había que tener citas, ¿no? O sea, es todo un proceso en el que poco a poco te van metiendo en la dinámica. Y que lo que yo siempre pienso que lo más absurdo que podemos hacer es querer resistirnos. O sea, decir, no, yo es que eso no entro. No, pues entonces dedícate a otra cosa, ¿no? O sea, tú Es un no, poco, no, es que este dictaminador ha dicho cosas, a mí me vale lo que ha dicho. Digo, pues entonces, ¿para qué lo has enviado ahí? es un poco siguiendo el comentario de Juan. Por ejemplo, a lo mejor Juan dice, no, pues para un artículo científico no es suficiente, pero como un ejercicio innovador o de principios, pues haz una nota de investigación, que a lo mejor no tiene un rigor tan fuerte como un artículo. El chiste es que no dejes a un lado todo ese trabajo. O sea, algo tienes que sacarle. Esa es su inversión de ustedes. Y mira, ya cuestiones ya más mundanas, nos estamos incluyendo en un mercado bien competitivo, ¿no? Que si ustedes se quieren dedicar a esta cuestión de la academia o de la investigación, como quieran llamarle, las publicaciones son su carta fuerte, ¿eh? Entonces, y no necesitamos, y ya de manera ya más personal, no necesitan sacrificarse ni invocar a los dioses, sino ser sistemáticos, ser ordenados. Yo no trabajo sábados y domingos, ¿eh? Ni el viernes, pero Solo ni cuando te llaman, ¿no? solo, solo porque Nacho me va a invitar unas cervezas y entonces cuando se acepto, ¿no? Vamos Pero, ahí a la curva, que hace siglos que no voy. pero en verdad yo trabajo de lunes a jueves porque soy sistemático. Eso es lo que hay que aprender también. Entonces no hay que seguir pensando en que si no llega la inspiración y que si no veo a mi novio o mi novia, no me inspiro, no, ya quítense esa idea, eso es aparte, ¿no? Entonces sean sistemáticos, ese es el secreto, sean ordenados, dices, hoy voy a escribir 1000 palabras y lo hago, ¿no? Ya después veo si están bien o no, pero háganlo, que es lo que no hacen los estudiantes. Alguien tenía una pregunta, ¿no? Perdona, Gabino, ya tenemos una duda de Brenda, pero antes de la duda, me gustaría que explicaras rápidamente el formato de la nota de investigación, que es muy interesante para quienes empiezan. No todas las revistas publican notas de investigación y yo creo que prácticamente todas las personas que te están oyendo pueden hacer una nota de investigación, ¿no? Aquí la nota de investigación es que ustedes hagan una crítica, es un poco equivalente a un ensayo, que hagan una crítica a un estado del arte muy pequeño, ahí, ahí están no es muy extenso tampoco, pero donde se vea que ustedes critican a un autor, que ustedes digan, a partir de lo que yo encontré, que a lo mejor pudo haber sido un estudio piloto y que no tiene un rigor científico como el de Fidel Sevier, digamos, tú haces esa crítica, ¿no? A esa temática, o en este caso a lo rural, ¿no? En ese sentido va la nota de investigación que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Y que es interesante cuando no se tienen, digamos, a lo mejor este rigor científico tan fuerte como para publicar una revista,
para eso son los ensayos o las notas de investigación o las reseñas, ¿no? Que en este caso las reseñas son más de libros, ¿no? Entonces, en ese sentido va la nota de investigación, pero vean esa nota de investigación como precisamente ese primer acercamiento a escribir, a empezar a escribir, ¿no? O sea, si no tienen, en verdad, si no tienen ánimo para, para escribir, agárrenlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues con algo sencillo, ¿no? Perfecto. Brenda y Y después, nosotros lo evaluamos y ya decidimos. Brenda y después Claudia, por favor. Ya, Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Gabino. de nada. Mi duda, bueno, antes agradecerte por la exposición y mi duda va más hacia cuánto tiempo, supongamos, nos decías ahorita que las tesis las podemos hacer artículos. En mi caso, yo ya hice eso una ocasión. ¿Cuánto tiempo, ahora mi duda es, cuánto tiempo después de que ya hiciste tu tesis todavía podría seguir funcionando? Supongamos, yo nada más agarré un capítulo de mi tesis, pero puedo pensar que se pueden hacer más artículos porque utilice diferentes metodologías, entonces lo puedo dirigir de diferente forma. Pero supongamos que mi tesis ya sea, no sé, ahorita es reciente, ¿no? 2018, no tiene tantos años, pero cuando ya tenga como 4 o 5 años ya no es tan factible o se puede Fíjate que direccionándola o esa es como la duda. yo creo que es factible en el sentido de que las redirecciones, o sea, de que actualices el conocimiento y obviamente que incluso puedas hacer una reflexión incluso desde qué información obtuviste. Por ejemplo, hay muchos artículos de retrospectiva, ¿no? Donde tú dices, ah, mira, yo hice esto, pero ya con lo que ha pasado, a lo mejor ya no es la crítica. O sea, nosotros queremos ver que haya una crítica, ¿no? Que haya una discusión del conocimiento en torno a lo rural, ¿no? Entonces, yo no creo que tengamos que poner, obviamente que si dices mi investigación fue hace 20 años, ¿no? O sea, si yo te hablo que mi tesis fue hace 30 años, donde las arbences eran útiles, ¿no? Donde los quelites se comían, ahorita creo que ya ni quelites hay, ¿no? Pero entonces no podría utilizar, digamos, esos argumentos, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo creo que sí es factible que tú el chiste es que escriban, ¿no? Y tú puedes argumentarlo de una manera muy fácil, pues eso lo argumentas con la lectura que tú has leído, con tus asesores, con ahora sí que tus guías espirituales, que son los autores que a ti te atraen, ¿no? Y que es la manera en que tú justificas el trabajo. O sea, yo te puedo decir, no, más de 5 años no es factible. Oye, pero hay una corriente de no sé quién que puede decir que sí puedes utilizar esa información y ahí lo justificas. O sea, no tengamos miedo a eso. Esa es mi respuesta. Ah, gracias. Mi duda iba también por lo que dicen, ¿no? De que los investigadores también tenemos que tener esta ética y hasta dónde se puede decir que nuestra información es reciente o aunque por eso te decía, yo la puedo adaptar a lo mejor la tesis de la licenciatura a lo que estoy viendo ahorita y podría publicar, pero se me hace como inválido, ¿no? En ocasiones a mí porque digo, la información que se me dio de toda la gente con la que hablé y con la que estuve trabajando en conjunto, que es la misma comunidad, entonces ya no es la misma dinámica ahorita. En cuestión, En esa ocasión fue lo del 17 el temblor del 19, del 2017, y ahorita pues pandemia, y entonces va cambiando como radicalmente, entonces por eso preguntaba, ¿qué tan mira, factible es? mira, en cuestión de ética, eso sí no te lo podía decir porque yo te diría, ¿quién soy yo para hablar de ética? Y yo creo que nadie, ¿eh? O sea, la ética tú la defines, si tú quieres, pues, escribir cosas que no son ciertas o que no fueron producto de una investigación, pues a lo mejor es como le digo a mis hijos, o sea, ¿creen que a mí me engañan? Pues no, pero pues, al final eres tú, o sea, tú eres la que te estás formando, no yo. Así te lo digo fríamente, ¿eh? Así te lo digo así. O sea, ¿yo quién soy para decirte, sabes qué es que tu investigación no es válida porque tiene 3 años de antigüedad? Pero si tú me estás dando... Perdón, es que depende mucho del problema del que estemos hablando. O sea, a mí, por ejemplo, en Brasil el año pasado que estuve por allá, me pidieron un texto porque querían ver el tema de la relación entre digamos, las razas autóctonas y la cuestión del patrimonio, ¿no? O sea, con todo el tema del etiquetado.
Yo tenía un texto que escribí precisamente para un congreso, el congreso de socioeconomía que hicisteis en el ICAR cuando yo estaba allá, que fue en el 15 o en el 14, ¿no? Creo que en el 14. 14, o sea, estaba hablando, no el tema, el texto estaba escrito en el 14 y a mí me lo pidieron en el 19 o 18. Yo me senté con el editor del libro, le dije, mira, esto es de lo que yo parto, ¿hacia dónde quieres que lo lleve? Actualicé información porque había algunos datos que estaban anticuados y les encantó el capítulo. Y el capítulo está basado en un marco teórico que tiene que ver con el desarrollo sustentable europeo, en el sentido de digamos, el desarrollo hacia postproductivismo, productivismo y sustentabilidad, ¿no? Entonces, esta vinculación, o sea, no era una cosa novedosa, era un marco teórico que está, digamos, muy asentado en cuanto a las transiciones del campo hacia diferentes dinámicas, igual que, por ejemplo, farming style, o sea, tú puedes trabajar estilos de agricultura, pues eso que se retrotrae a Chayanov, o sea, estamos hablando de, son temas que tienen 100 años a lo mejor, ¿no? En la universidad, y siguen siendo interesantes, pero porque depende cuál es el público, cuál es la revista, qué discusión tienen en ese momento. Hay una cosa fundamental que ha dicho Gabino, cuando vas a trabajar un tema, tienes que saber a dónde va y tienes que saber quién es el público de esa revista y qué discusiones están teniendo, ¿no? Entonces, hay muchísimos trabajos que, de hecho, hay muchas personas que trabajan en el sentido de investigación, ponencia, capítulo, artículo, ¿no? Y al final es como van avanzando en el proceso y van generando productos cada vez más complejos, ¿no? Hasta llegar a un artículo de alta calidad, ¿no? Y a lo mejor te digo que todo está hecho con datos que tienen 5 o 6 años y no pasa nada. Es que depende muchísimo del problema que estés trabajando. Hay problemas que no se terminan y hay problemas que se quedan anticuados en 2 días. Entonces, ahí es muy importante. Fíjate que precisamente, Brenda, es uno de los prejuicios que tenemos. Aparte de que nos sentimos así como que nada, es que mi información no sirve. Otro prejuicio es que a lo mejor decimos, no, es que ya mi información es bastante vieja, ¿no? Y no es cierto, o sea, mientras tú busques el contexto, tú busques la teoría. En el caso de nuestra revista, y yo creo que todas, o sea, todas identifican la manera en que discutes el conocimiento. Esa es la base, Brenda, o sea, y eso es normal, o sea, ese hasta si haces tu examen de maestría, es lo que siempre queremos ver como sínodos. ¿Cómo discutes el conocimiento? ¿Cómo, en términos de maestría, cómo discutes? ¿Cómo eres crítica de la metodología que utilizaste para diseñar tu investigación? Perdona, Gabino, porque también tiene Claudia una pregunta y se nos está acabando el tiempo. Adelante, Claudia. Hola, ¿me escuchas? Sí. Bueno, pues es muy breve. No sé si va por lo que ya has explicado, pero quisiera preguntarte, ¿qué tan fácil o tu experiencia es redactar un artículo de manera, ¿cómo decir? Como directa, ¿no? O sea, como decía Brenda, yo también tenía experiencia en que después de hacer la tesis, de ahí derivar un artículo, ¿no? Pero ahora estoy un poco con la disyuntiva de, porque la maestría nos deja hacer un artículo directamente para titularnos, ¿no? Entonces, un poco esto de qué tan fácil, no sé cómo explicarlo, puede hacer irme directo a un artículo sin pasar por esta, entiendo yo, amplitud que es una tesis, ¿no? No sé si lo recomiendas o cuáles serían ahí como unos tips para hacerlo de la mejor manera. Solo un comentario antes de que responda. Ten en cuenta, Gabino, que no se pida que lo envíen. Se egresan cuando ya está publicado el artículo y junto con el artículo tienen que tener aún así una introducción, un capítulo explicando digamos, la investigación en sí y unas conclusiones y en medio del artículo, frente a la tesis.
Es que eso de fácil es un poco subjetivo. Yo desde mi experiencia, fíjate que esa facilidad te la da qué tan sistemática eres. O sea, si viste de mis prejuicios, o sea, si tú eres de las que dices, pues ahora que esté inspirada, escribo, ¿no? Eso es bien común en nosotros, ¿eh? Nosotros los latinos. Este, yo creo que después de muertos, porque tengo que poner la ofrenda, ¿no? Eso no es ser sistemático. Sistemático es que cumplas. Si tú te pones la meta de decir, hoy escribo 1000 palabras, escríbelas, ¿no? No pienses que las vas a escribir, sino escríbelas. Yo creo que ese es el tip más fácil que podemos tener nosotros. Y obviamente que si tú lo trabajas, por ejemplo, un artículo, si tú lo trabajas de manera colectiva con tu asesor, incluso con tus mismos colegas aquí presentes, es mucho más fácil porque van discutiendo una estructura, van discutiendo la temática, van discutiendo el problema, ¿no? En términos administrativos, o sea, por lo que dice Nacho, es hasta que no esté publicado el artículo. Ahí tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en esas cuestiones así de administrativas, por ejemplo, un artículo en México te puede tardar 1 año o 2 años en publicarse, porque ahorita las revistas nacionales están teniendo muchos problemas en el sentido de tiempos, ¿no? Y más ahorita porque, por ejemplo, hay unas revistas que migraron de lo impreso a lo digital, ¿no? Entonces ahí hay todo un rollo administrativo de que tienen que ser mixtas, entonces se enfrentan a que tienen que tener el artículo impreso y en digital. Entonces eso, o sea, yo te hablo ahorita de un artículo en geografía agrícola que lleva 2 años, ¿no? Y tardó 1 año para decirme que ya iba a entrar a revisión, ¿no? Obviamente que las internacionales son más rápidas, ¿no? Pero obviamente ahí, si tú consideras dominar el idioma, sin ningún problema, ¿no? O sea, yo te hablo de un artículo que pusimos en el Journal of Forestry Research, ¿no? Incluso, fíjate que también tienes que verlo desde el punto de vista de inversión. O sea, yo dije, mira, me voy a llevar tanto tiempo en traducirlo. ¿Sabes qué? Yo busqué ahí, me recomendaron una traductora que me cobró 4,000 pesos por traducirlo. Incluso tomamos la iniciativa de que si éramos 4 autores, pues órale, de a 1,000 pesos. Pero yo lo estoy viendo porque es una inversión para mí. Una inversión porque voy a obtener un artículo científico y eso va a ser una ventaja de ahorrar el tiempo, ¿no? También, Gabino, hay que tener en cuenta que tienen que saber que el artículo es de autoría única. Ah, ya. Las personas que les asesoran no pueden aparecer en ese artículo. Entonces hay personas que cuando te asesoran, si no van a aparecer en el artículo, no te van a apoyar. Pues dicen, no. Fíjate que esos son de los vicios que tenemos, lamentablemente. A mí, yo estoy fascinado con el rollo europeo, ¿eh? O sea, porque el rollo europeo, por ejemplo, tú le puedes pedir opinión. Yo le puedo pedir opinión a Nacho sobre mi artículo y no necesariamente tengo que ponerlo, ¿no? Incluso para eso son los reconocimientos en los artículos. No sé si han visto que en los reconocimientos le ponen así, agradecemos al doctor Nacho por sus comentarios y no sé qué. hechos al artículo, más no, porque la coautoría es diferente, o sea, ese es un vicio que tenemos y que muchos investigadores no entendemos cuándo es una coautoría, ¿no? O sea, yo te pongo de coautora, Claudia, porque me corrijas el artículo con comas y puntos. ¿Eso te hace coautora? No. Por eso les digo que yo no me meto en esas cuestiones de ética, porque para mí eso sí no es ético, ¿no? Entonces estamos cayendo en el vicio de que si no me pones de coautor no lo leo. Eso es ser muy egoísta desde el punto de vista de compartir el conocimiento, jóvenes, ¿no? Sí, pero bueno, digamos que de hecho la maestría lo puso como llave, como cierre, para evitar precisamente los abusos, ¿no? O sea, hay una cosa que también hay que dejar clara, y de hecho yo lo he hecho en la generación anterior y creo que Alfonso y yo también lo haremos. Más allá del artículo con el que te egreses, puedes seguir trabajando con quien te dé la gana y puedes hacer coautorías con quien te asesore sin ningún problema. Pero el artículo de egreso
ese es un artículo que tiene que estar en una revista indexada, como mínimo en Latin Index. No puede estar, digamos, no puede ser una revista que solo tenga el ISSN, o sea, que no esté indexada realmente, ¿no? Y además tienes que ser tú la única persona que aparezca. Entonces, de hecho, estamos intentando hacer una modificación de las condiciones en consejo divisional y académico porque sí es muy difícil. O sea, es que cualquier persona se enfrentaría a que en vez de 2 años acabara la maestría en 4. Esa es la madurez que nos falta. Y Nacho tiene una experiencia en eso, ¿eh? O sea, ni siquiera yo les puedo contar mis experiencias. Que se las cuente Nacho, él tiene más que suficientes. Yo no. Nunca he tenido un problema en ese sentido. Bueno, perdón. No, a ese me refería, no al otro, ¿no? Entonces, esa es la ética, Claudia. O sea, realmente... Pero sí cuesta, o sea, Claudia, te comento, el problema de que tú digas, yo ahora voy a hacer un artículo, o sea, el artículo en cierto sentido es como una síntesis de una tesis. Y lo mismo con lo que empezó Gabino, con esto de no tengo tiempo de escribir una carta corta, la voy a hacer larga. O sea, si tú escribes un artículo de 8.000 palabras, tienes que ser capaz de sintetizar tu investigación en 8.000 palabras, con un marco teórico, con una metodología, con unos resultados claros, con una discusión de los resultados, ¿no? Si no tienes clara la tesis en sí, meterte simplemente a un artículo, lo veo... Yo personalmente no lo haría. De hecho, a mí, por ejemplo, quien me asesoró, Yandago van der Ploeg, me dijo, no, o sea, tú quieres ser maestro, tú quieres ser doctor, haz una tesis y punto. Si después quieres publicar artículos, publica 5.000. Pero tú tienes que tener una tesis, porque la tesis es el proceso de investigación real. Es el proceso en el cual empiezas desde una pregunta y acabas generando toda una serie de conocimientos nuevos. Y es un proceso mucho más completo como experiencia vital de persona para el aprendizaje que hacer un artículo. Bueno, y la tesis te hace identificarte. O sea, la tesis te va a llevar a qué eres. Así de sencillo. Desde el punto de vista científico, ¿qué eres? La sustentabilidad desde el punto de vista de la ecología, desde el punto de vista de la antropología. Eso es lo que te define en tu tesis. O sea, una tesis puedes estar 50 o 60 páginas precisamente debatiendo y discutiendo sobre las diferentes aproximaciones de la sustentabilidad para posicionar después cómo la ves tú. O sea, eso no lo puedes hacer en un artículo. Entonces, desde el punto de vista funcional, no sé, desde el punto de vista funcional, nunca he hecho nada desde el punto de vista funcional. O sea, creo que me iría bastante mejor si hiciera las cosas de manera funcional, ¿no? Yo te digo, mi experiencia, mi tesis fue de doctorado, fue tesis, de maestría fue tesis, y de hecho, ahora que lo estaba mirando, creo que mi primer artículo fue en el 2010. Ahora, por ejemplo, perdón por la interrupción, pero eso me recuerda a mi estudiante de maestría que está en la clase de metodología. Por ejemplo, yo le dije, bueno, ¿qué antecedente tienes? O sea, ¿qué tema de tesis hiciste en la licenciatura? Porque a veces la licenciatura te da así como un acercamiento para ver si te dedicas a estos negocios o no, ¿no? Entonces, incluso en la licenciatura te dicen, la licenciatura te dice así como cómo escribir, cómo, o sea, es como tus pininos en la redacción incluso de un documento. Entonces, por ejemplo, este estudiante dice, no, pues es que yo me titulé por promedio. O sea, no había llevado un proceso de investigación, ¿no? Aunque fuera muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ella le va a costar mucho trabajo hacer un artículo científico, porque no tiene una posición epistemológica, vaya. Eso oye muy rimbombante. Me gusta usar esa palabra porque con eso los apantallo. No es cierto. Pero, por ejemplo, tú si ya tienes un antecedente más o menos así ahora sí que tu expertise de que, sí, mira, es que ya sé qué posición tengo desde el punto de vista de la ciencia y creo que puedo abordar un artículo sobre esto y esto, pues adelante, ¿no? Pero también checa los tiempos, ¿no? Que te vas a llevar en términos de titularte, ¿no? O sea... Y realmente yo sigo, o sea, de las 3 formas de egreso yo sigo recomendando, la sistematización es la que más impacto va a tener en las comunidades porque va a ser un proceso de reflexión con ellas y van a poder ver lo que se ha hecho en algún lugar. Y desde el punto de vista académico, el mejor viaje, que puede ser el más duro, pero el mejor viaje es la tesis. O
Sí, porque además como dice Nacho, ¿no? O sea, como dice Nacho, dice, o sea, no es que yo ahorita ya imprima el artículo que mandé a Ergosum y lo entrego a la control escolar y ya me lo valen. No, administrativamente creo que las universidades te piden una tesis. O sea, que adentro vaya el artículo es diferente, pero, pero tienes que... Pero sí, va dentro de un documento general, ¿no? O sea, Sí, pero, o sea, no es que empastes el artículo y ya, sí, ¿no? sí, no, 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 no. Tienes que darle una introducción y... Tu marco teórico y metodológico tiene que venir, por ejemplo, ¿no? El cómo has hecho la investigación, ¿no? O sea, se supone que el artículo es el resultado, dijéramos, ¿no? Incluso después del artículo tienes que tener una reflexión real sobre lo que tú has encontrado, ¿no? Pero bueno, tampoco desanimamos, porque también es verdad que para egresar con un artículo en maestría de autoría única en una revista indexada es muy buen pie para ir hacia doctorados y hacia la academia, ¿no? O sea, digo, yo no tengo un artículo publicado hasta que ya estaba haciendo el doctorado. Y no porque, o sea, no dijéramos porque, o sea, nadie me dijo que publicara primero. O sea, yo me pasé mucho tiempo haciendo, sobre todo, mucho trabajo de campo, viviendo en campo, no sé cuánto, y de repente era como, oye, ¿sabes que tienes que publicar? Y yo, ¿por qué? Pues si yo estoy haciendo mi doctorado. No, o sea, ya vas tarde, cabrón. O sea, oye, yo empecé a hacer trabajo de campo en el 2003. O sea, porque empecé desde la licenciatura con un grupo de investigación y ya me hacía 6 meses, 9 meses en la sierra, no sé cuándo. Tenía un montón de cosas. Pero nunca me habían dicho, oye, que hay que publicarlo en artículos. Y mi primer artículo es del 2009, cuando llevaba ya 6 años haciendo investigación y nadie me había dicho, ¿sabes que eso lo tienes que escribir? Porque si no, no sirve. Y yo, wow, ok, vale. Entonces, y de hecho, Brenda, en ese sentido, muchas de las cosas que yo publiqué en 2009, 2010, eran cosas de datos que yo había levantado en proyectos de investigación de hacía 6 o 7 años, que tenían que ir a alguna parte, o sea, contribuían a un debate, a una discusión, aunque no fueran de ayer. Porque sobre todo desde lo cualitativo, desde la etnografía, desde el trabajo de campo rural, las dinámicas, que es lo interesante muchas veces, cómo funcionan las dinámicas, cómo funcionan las transiciones, las lógicas, la lógica económica campesina, eso se lleva estudiando más de 100 años y se va a seguir estudiando. Y cualquier análisis de cómo se articula la economía campesina con el mercado o con la sociedad civil a través de la acción colectiva, eso da igual que sea un caso que tú hayas estudiado hace 6 años, sigue siendo interesante, porque nos permite comprender esos temas. Aunque el problema, incluso yo he escrito cosas sobre realidades que a lo mejor ya no existían, porque fueron proyectos que se crearon para un momento, pero fue muy interesante ver cómo funcionó el desarrollo, ver cómo se articularon los actores del territorio, qué es lo que podemos aprender de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé si alguien tiene algo más, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Y me imagino que Chelita está por ahí también diciéndote que los viernes no trabajas. Aquí se hizo de noche. En efecto. Gracias por tu respuesta, Gabino. ¿Alguna duda rápida o algún comentario antes de que cerremos? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Gabino. Estamos en contacto y ya sabes que aquí en la maestría en sociedades sustentables, pues tenemos chavos y chavas que trabajan estas cosas que se puedan acercar mucho a enfoque rural. No, y cualquier cosa, pásales mi correo y si me piden opinión sobre un escrito y cosas de esas, con gusto, ¿no? Perfecto. Obviamente, a veces no hay tiempo, pero a veces se da uno sus mañas, con gusto. Sí. Y sobre todo el perder precisamente el miedo a pedir opinión, a escribir, aunque digan, es que me sale mal, no importa, siempre hay algo Fíjate ahí. que una cosa que sí les voy a comentar es, si me mandan alguna contribución que donde me pidan mi opinión, en verdad yo no les voy a decir, pónganme de coautor, ¿no? o saben qué, si no soy coautor no puedo participar, ¿no? En verdad yo con gusto, si yo sí soy honesto y les diría, ¿sabes qué? No tengo tiempo, o si tengo tiempo, o en una semana lo tengo, cosas así, ¿no? Entonces con gusto estamos a la orden y Nacho, dales mi correo electrónico y lo respondo muy rápido, ¿eh? O trato de. Que no se te acumulen, tarea hecha no estorba, ¿verdad? No tanto. ¿Tú sabes el contradicho de tarea hecha no estorba? ¿Mande? ¿Sabes? En Andalucía muchas veces tenemos dichos y contradichos. Ah, ya.
el contradicho es un refrán que modera el refrán en sí. Entonces, siempre se dice que tarea hecha no estorba y se cagó en los pantalones, ¿no? O sea, pero también ten en cuenta que hay que hacer la tarea cuando se puede, ¿no? O sea, tampoco claro que sí. tarea hecha no estorba, pero con cuidado, ¿no? Eso Pues sí. muchísimas gracias, Gabino, como Vale, siempre, Nacho. un lujo. Y si nos puedes pasar la presentación para que se la pasemos, porque no todos han podido asistir por cuestiones de internet. Yo siempre subo a YouTube después la ponencia y les envío la presentación para que la puedan seguir y la vean tranquilamente. Va que va, te la mando. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Igualmente, un abrazo. Chao. Gracias por todo. Gracias. Gracias, hasta luego.